Alexis? No llegué a leer el capítulo 2 que mandaste hace 5 minutos. No, a ver, obvio. No, es que en realidad terminé de escribir hace 5 Y minutos. te lo saco encima, se lo mando ya. Pero sí, igual son todos esbozos, ¿no? Porque obvio, sí. ya ese mismo cambió como 14 veces desde que empecé Dios mío. a redactarlo. Bueno, pero es así, ¿viste? Así es el proceso. Es más, lo van a entregar y cuando lo vuelvan a leer para defenderlo, van a decir, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Claro, para la segunda edición ya nos va a parecer que hay que hacer modificaciones. Claro, sí, es así. Es la maldición, ¿viste? De las investigaciones, de la escritura de libros, que siempre vas viendo algo y bueno. Pero todo tiene que ver con una continua construcción del saber, ¿no es cierto? Y también las formas de comunicarlo, así que es normal que esto suceda. Bueno, a ver, vamos a tratar de empezar así no nos atrasamos demasiado en estos días acalorados y agotadores. Primero y principal voy a hacer un repaso rápido de lo que es el trabajo 7, que ustedes ya lo estuvieron leyendo de algún modo, pero más que nada para ver si tenemos que hablar algún tópico, alguna cuestión que tengamos que ir haciendo referencia y profundizar un poquitito, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos grupos que me fueron mandando los adelantos, por suerte los pude leer todos y tengo como una perspectiva de al menos estos 5 o 6 grupos, cómo están transitando, ¿no es cierto? Así que para ir focalizando en algunos puntitos que me gustaría considerar entre todos. Antes de empezar, ¿alguien que quiera comentar algo, alguna inquietud, algo que decir? ¿No? Bien, ¿cuántos viernes, digamos, legales de cuatrimestre nos quedan? ¿2 o 3? Estoy entrando al celular. Se dice que es el 19 termina la cursada. Se dice que es el 19, entonces. No sé, se dice, creo que está confirmado eso. Claro. El 19 es feriado igual. Tenés razón. ¿Es feriado o lo pasan al 20, Maxi? No, me parece. Entendido, lo pasaron al viernes y lunes el feriado. ¿Cómo? Viernes 19 y lunes 22. ¿Es de 4 días? Mira. Sí. O sea que nos quedan legales 5 y 12 y bueno, vamos a tener que continuar. Bueno, el 5 estaríamos viendo toda la cuestión de citas, para salvar las inquietudes que tienen los grupos, porque aparte es lo más tedioso a esta altura. La mayoría tiene que, en los adelantos de las introducciones y los capítulos que me mandaron, tienen algunas pequeñas cositas que remodelar, no todo, pequeñas, pero está bueno alguna vez en el trayecto del profesorado hacer un repaso, ¿no?, de lo que es el citado. Y cuando uno ya lo pone en juego una vez ya queda la gimnasia y ya no es tan tedioso en futuras posibilidades de escritura. Bueno, listo, vamos directamente al trabajo y después vamos a hablar sobre los avances de cada grupo y cómo van dudas, avances, etcétera. Después no hoy, pero vayan pensándolo, ¿no? Para el 5 de noviembre, para el 12, que serían los 2 viernes que nos tocan, de pensar quizás, no sé qué les parece a ustedes, la posibilidad de, si quieren ustedes, por ser cuarto, por estar en esta instancia, de juntarnos un viernes en el profesorado y hacer presenciales las exposiciones, las defensas orales. No sé, vayan pensándolo, pero festivo, ¿no? O sea,
10 minutos por grupo, presentando lo que hizo, contando sintéticamente, y nos hacemos un lindo ágape, comida, bebida. Profe, Sí. hago una consulta. Dale. El trabajo en sí, la fecha de entrega sigue siendo el 14, ¿no? Y le ¿Es eso pusimos, definitivo? claro, yo le pongo esa fecha, pero chicos, a ver, ese es un ideal. El grupo que puede llegar a esa fecha está buenísimo. La entrega del escrito. Usted sabe cómo interesar a un gordo, pero por supuesto, que yo soy una gordita, querido. Sí, Facu. Una pregunta, con lo que mencionaba usted de juntarnos en el profesorado, ¿dentro del establecimiento eso está permitido? O sea, ¿ya se puede ir todo? En realidad, lo que es prácticas, la mayoría de las carreras que están teniendo prácticas se están reuniendo. Por ejemplo, esta semana, lo que fue práctica de tercero y cuarto de primaria, ya estuvieron las devoluciones de las prácticas, fueron en el profesorado, que yo no pude ir porque no me coincidía el horario. Pero la realidad es que, por ejemplo, primaria, y sé que otras carreras están yendo para resolver, digamos, las cuestiones inherentes a las materias de la práctica. No sé, ¿ustedes no estuvieron yendo hasta ahora? Yo por lo menos no estoy cursando prácticas. ¿De prácticas no los citaron? Mira. Sí, ya, la mayoría ya las hicimos, las prácticas. Sí, pero de la materia práctica. Que el secundario está funcionando. ¿Cómo? Que el secundario está funcionando. Claro que sí. O sea, las prácticas nosotros las hicimos también por Classroom y por Zoom, pero tuvimos que dar clases presenciales. Sí, eso está claro, pero en el caso de determinadas materias de prácticas, las devoluciones y algunas reuniones organizativas se hicieron presencial en el instituto. No, nosotros tenemos una carpeta virtual que entregar y tenemos una fecha de encuentro por Classroom final. Claro, ¿no? Siguen virtual. No, está bien. O sea, porque en realidad todo esto que les estoy contando es optativo. No es que están los profesores de prácticas obligados a, sino que les pareció que la situación, el hecho de estar cerrando la intensiva y toda la complejidad, y bueno, los profesores agarraron y los citaron en el instituto. Hasta un 30% se puede. Lo mismo va a suceder, chicos, con el tema de los finales. Hasta un 30% de las materias se puede citar presencial para los finales. Yo no lo voy a hacer con las materias teóricas, sinceramente, porque ya está, terminemos así, todos están acomodados de esa forma, ¿no es cierto? O sea, ya está, empezamos virtual, terminemos virtual, pero en el caso de ustedes, como tenemos que hacer las defensas orales, me pareció que estaba piola quizás juntarnos, si es que ustedes lo desean, porque acá, a ver, los que mueven las piezas son ustedes, yo me acomodo, no tengo drama, como ustedes quieran. Si prefieren hacerlo acá, presentan el PowerPoint, ya está, listo, pim pum pan, listo, no hay ningún problema. ¿Qué PowerPoint? Perdón. No. En las defensas orales de las investigaciones se acompañan con un sencillo PowerPoint. Pero surge del trabajo, chicos, es como presentar la estructura, es el esquema, nada del otro mundo, quédense tranquilos. Lo hablamos en el grupo que tenemos de WhatsApp y bueno, le avisamos igual, profe. Dale, sí, ustedes decidan lo que ustedes quieran, chicos, la verdad, lo que ustedes quieran. Si quieren juntarnos, es un viernes, listo, y si no, hacemos 2 viernes de manera virtual y ya está. Profesora. La realidad es esa también, que en realidad las exposiciones nos llevarían 2 viernes, ¿vieron? Ese es el tema. Así Tengo una duda. Sí, Gastón, dime, sí. Usted habló de un PowerPoint para la investigación. Claro. Suponiendo que sea presencial, ¿también hay que presentar PowerPoint ahí en la clase? Mirá, No? si eso habría que verlo, porque si están para prestarnos el proyector, lo podríamos hacer. Yo tengo mi proyector, pero en este año y medio no lo usé.
así que no sé si está funcionando, no tengo idea. Yo siempre al profesorado he llevado yo mi PowerPoint, no dependo de la biblioteca porque que no está el cable, que esto, que lo otro, yo me fastidio enseguida con esas cosas. En cambio yo en el auto tengo todo tipo de cable, todo tipo de cosas, y voy con mi valija de viaje y coloco llevo la compu, llevo todo y listo. Pero bueno, sería, si lo hacemos presencial, podemos obviar la posibilidad del PowerPoint, y si lo hacemos virtual, ahí sí se necesita más que nada. Igual, chicos, en cualquier defensa de tesina, en cualquier exposición en un congreso, en una jornada, en un seminario, es la norma hacer una presentación visual. ¿Se entiende? Se comunica oralmente lo investigado a través de una presentación visual. En este momento que estamos atrasados, que estamos enloquecidos, bueno, voy a tratar de obviarlo, se los prometo. Vamos a tratar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto, hasta ahora tenemos hasta el 14 para entregarlo, los grupos que se atrasen. Yo en esa semana corrijo todos los que me entreguen los voy viendo, y bueno, hacemos los encuentros, si quieren acá, sí, directamente de manera virtual, no hay problema. Yo les tiro eso y ustedes fíjense qué es lo que quieren hacer, no hay ningún problema. Bueno, bienvenidos a todos los que se unieron recién, ya somos 21, bueno, bastante bien. Algo que les quiero comentar. Hay algunos estudiantes que figuran en los grupos, ¿no? Porque los grupos fueron informados a principio de año, pero que no aparecieron más en las clases. Entonces, yo voy a apelar a la responsabilidad de estudiantes adultos de, cuando entreguen el trabajo final, colocar los que realmente estuvieron realizando aportes. O sea, voy a brindarles toda mi confianza. Yo sé, yo tengo anotado todito, pero voy a brindarles mi confianza de decir, bueno, tal compañero que no apareció en las clases virtuales, trabajó en mi grupo realmente, investigó, escribió, por eso continúa ahí. Así que eso se los dejo a ustedes. Son adultos, ya saben quién trabaja, quién no, quién se desapareció. Entonces, en la carátula del trabajo final, que estén los que laburan. ¿Ok? Sí, yo entiendo que son años difíciles, yo no quiero tomar decisiones, algunos se están riendo o hacen caritas con todo esto, pero bueno, ustedes saben muy bien a qué me refiero. Todos los años pasa esto, presencial o virtual, ¿no es cierto? Pero presencial es más fácil porque esa persona no vino y bueno, ya está. Pero bueno, el que labura tiene que estar en la carátula. El que no labura, ustedes son adultos, ya saben lo que tienen que hacer. Yo no voy a tomar la decisión por ustedes, son gente grande. Ok, profe, disculpe, no voy a poder participar porque estoy trabajando. Sí, Flor, me acuerdo tu situación, quédate tranquila. Comprendo todas las situaciones, pero bueno, fíjense, por la honra del grupo, más que nada. Así que eso, vayan viéndolo, ¿sí? Bien, volvemos a lo nuestro, capítulos y conclusiones. Entre 5 y 6 grupos han ido entregando adelantos, la gran mayoría estuvo muy bien, casi perfecto. Tengamos en cuenta que todo trabajo que se va escribiendo siempre tiene algo por mejorar, ¿no es cierto? Entonces yo hago devoluciones en función de la perfectibilidad que podamos hacer sobre esa escritura. Pero la realidad es que los que han entregado están demostrando que, más allá de las incertidumbres que se puedan generar, típicas de la investigación, van encaminados, saben qué es lo que están buscando a través de la investigación. Bueno, hoy nos toca verlo, otra vez vimos la introducción y hoy nos toca ver el cuerpo del trabajo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del cuerpo del trabajo hablamos de los capítulos, que ya habíamos hablado en clases anteriores, que... Profe, ¿puedo hacerle un comentario? Obvio, lean, más vale.
nosotros la introducción la hicimos prácticamente toda en clase con usted y cuando terminamos quedamos como que no entregarla, o sea que y no la entregamos, pero la hicimos, o sea, no es que no no es que no. No lean, no estoy diciendo que los que no me lo mandaron está mal. Lo que estoy diciendo es que los que me lo mandaron yo se los pude leer y darles una mano a eso. Así que si vos en la semana querés mandarlo, yo no tengo ningún problema. Lo mandamos hoy porque está hecho de esta clase que lo habíamos hecho. Justamente es esto lo que les vengo diciendo siempre. Apenas van escribiendo algo, mándenlo, entonces yo se los leo y se los devuelvo. Claro, ahí es como que habíamos tenido todas las correcciones en vivo. por eso es como que, dijimos, ya está, o sea, tenemos que arreglar todo esto que nos dijiste, pero bueno. Claro, exactamente. Lo mandamos igual. Para que después, el día de la entrega, no haya sorpresas, ¿viste? Esto la corrección permanente, la evaluación permanente de los trabajos de escritura, está bueno hacerlos siempre que uno pueda, porque te permite llegar a la fecha de entrega con el trabajo consolidado. Se van a evitar que yo les haga una devolución, no, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro, ¿se entiende? Dale, ahí lo mandamos. Claro, es por ustedes, ¿se entiende? No es por una cuestión de control. No, está bien. Porque aparte, el control lo necesitan para ustedes mismos, para cerrar con la materia. A mí si no llegás, y cuando puedas me lo entregás, te lo miro, vas en la defensa y ya está. Pero los que tienen el deseo de cerrar la cursada son ustedes. Así que vamos por eso. Bueno, el cuerpo de trabajo, como les estaba diciendo, tiene un correlato, una correlación o es un espejo entre los objetivos específicos que hemos escrito en la introducción, que se convierten luego en el camino que vamos a hacer en el resto de la investigación y que se va a dar cuenta dentro de los capítulos. Entonces, no es así de rígido, pero para que ustedes tengan una dimensión de cómo se suele o se intenta formular la enunciación de capítulos, por cada objetivo que se plantea, se escribe un capítulo, porque cada objetivo es un camino de investigación, es algo a resolver, y eso se resuelve dentro de los capítulos. Por eso hay una tendencia que no es estricto, no debe ser necesariamente así, pero es una forma que está piola, que es práctica para organizarse, que por cada objetivo haya un capítulo. Si alguien no lo formuló así, no hay problema, pero es una buena guía. Entonces, ¿cuáles son las materias primas de los capítulos? ¿No? Esto va a ser un repaso, lo venimos hablando. La interpretación de las fuentes, o sea, el quehacer mismo del historiador. En cada capítulo, la razón de ser de cada capítulo es la interpretación de las fuentes, porque es sobre lo que yo construyo el saber histórico, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, tomo las fuentes, las menciono, puedo hacer citas textuales, puedo hacer referencias sobre las fuentes, muchos de ustedes ya lo estuvieron haciendo, pero como decimos, la materia prima es la fuente. Y la voz que tiene que resaltar, la voz que se tiene que expresar en cada uno de los capítulos es la de los investigadores, interpretando la fuente, analizándola, elaborando argumentos, conclusiones. Esa es una de las partes fundamentales. La otra, como les voy diciendo, la interpretación de los investigadores. Ustedes como investigadores son los que arman el relato general, interpretando la fuente, pero también jugando, contraponiendo, comparando, realizando semejanzas, etcétera, con el resto de los investigadores que ustedes estuvieron leyendo, que incorporaron en el estado de la cuestión o que fueron apareciendo después con la continuidad de la investigación. Por tanto, las fuentes tienen que aparecer, tienen que estar nombradas, tienen que estar citadas. Puedo hacer cita textual,
puedo hacer referencia a la fuente, tiene que estar la interpretación del investigador, la escritura propia, las reflexiones del investigador, y la tercera parte es la puesta en valor, es la discusión, es la incorporación de las voces de los demás investigadores que hemos leído. ¿Se entiende? Entonces, es una mixtura entre esos tres elementos. Así se compone la estructura de cada uno de los capítulos. Eso es fundamental. ¿Cómo fortalezco la escritura académica? Justamente haciendo citas textuales, en las que van entre comillas, o referencias a las fuentes y a los autores. ¿Se entiende? Los autores a mí me sirven para, conceptos de otros autores me sirven para valorar una fuente, para interpretarla, para contrastar el texto con lo que dice la fuente, le da fuerza a mis propios argumentos. O sea que van a ser esos tres elementos los que tienen que aparecer en cada capítulo. Yo acá les escribí porque soy recontra hincha, en cada capítulo se recupera parte de lo expresado en el estado de la cuestión, que ya lo hicieron en parte en la introducción, y sobre todo las ideas, argumentos, datos y conclusiones de los autores que ustedes han leído, con el propósito de interpretar la fuente. O sea, siempre el propósito primordial siempre es la interpretación de fuentes. Así se produce la investigación histórica. Eso quiero que lo tengan en claro. Bien. Ejemplo de capítulo. Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplito. Identidad. Un ejemplo, un capítulo que se llama Identidad. El derecho a la identidad es de rango constitucional. Bueno, acá yo se los coloqué como para que ustedes vayan, que se hace siempre en cada capítulo, chicos, una breve introducción a lo que se va a hablar. En cada capítulo introduzco el tema sobre el cual se va a tratar, brevemente, en un párrafo. O sea, pensemos lo siguiente, lo dejo acá, está ahí, dejo ahí. Bien, porque les quiero ver la cara. Así como el mismo trabajo de investigación, la tesina, tiene una estructura, introducción, capítulos, conclusión, en términos de textualidad, acá estamos en prácticas del lenguaje, ¿no? Siempre que yo escribo una monografía para una materia, siempre que escribo cualquier articulito que quiera, no sé, un artículo para una revista, una ponencia, las tesinas, cada capítulo tiene que tener una lógica. Y esa lógica básica es la que todos conocemos desde la primaria. Introducción, desarrollo y conclusión. Claro, la introducción de cada capítulo tiene que ser breve, un párrafo que me indique, bueno, qué es lo que se va a interpretar en ese capítulo. En este caso, la identidad, en el ejemplo que les coloqué. Pero además, después está el desarrollo. En el desarrollo estaría el amasado entre las fuentes, los textos leídos de otros autores y las palabras de ustedes. Y para cerrar cada capítulo, se escribe 1 o 2 parrafitos de conclusión, que van a ser conclusiones parciales, porque después ustedes, al final de todo, el capítulo último es el capítulo de conclusiones. Y ahí van a retomar las conclusiones parciales de cada capítulo y las van a poner en relación en el capítulo conclusiones. ¿Quedó claro? Por eso está buenísimo ir haciendo capítulo por capítulo, pensando en esta estructura textual, que el capítulo sea coherente y cohesivo, que haga una introducción, un buen desarrollo interpretativo y una conclusión que le decimos parcial, porque luego va a ser retomada en el capítulo conclusiones final. Entonces el desarrollo les va a quedar armado. Esto es como lo que les decía hace un rato, la relación entre objetivos específicos y cada capítulo. Es como una estrategia práctica para incorporar y que tenga buen cuerpo, se lea bien, se comprenda el trabajo, se organice, ¿sí?
Esa es la idea. Entonces yo les puse acá este ejemplo sencillo de un capítulo llamado Identidad, que fíjense, a ver, se los voy a leer, acá. Se los voy a leer rapidito. Miren la introducción. El derecho a la identidad es de rasgo constitucional por los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución Nacional en 1994. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se reunió en Nueva York en 1989. Los artículos 7 y 8, conocidos como las cláusulas argentinas, se establecían que el niño tenía derecho desde su nacimiento a su nombre total. Fíjense que está introduciendo la cuestión de identidad. Todavía no está haciendo ni interpretación de fuente ni interpretación de otros textos. Hasta ahí, introducción. Además, declaraban que era obligación del Estado la preservación de su identidad y en el caso de un niño fuera privado de ella, el Estado debía restituir la identidad del niño, prestar asistencia, Ahora bien, uno de los más crueles legados de la última dictadura fue su casi inverosímil violencia contra el sagrado derecho a la identidad. Como escribió el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, acá los autores, que fueron compañeros que se recibieron en marzo de este año, acá los dos estudiantes ya empiezan a fortalecer lo que están diciendo, citando a uno de los autores leídos, que fue Tomás Eloy Martínez, y hacen la cita. A esta cita le está faltando algo. Igual vamos a ver la clase que viene. Se menciona al autor, pero le falta un dato importantísimo acá. El año, exactamente. El año entre paréntesis. Bien, perfecto. Esas son las cosas que yo les voy marcando. ¿Bien? Aquí Leonardo Sigali responderá a Usain. La iniciativa. Está viendo un partido. Natalia, ¿qué haces? ¿Qué está viendo? Está escuchando un partido. No. ¿Quién está jugando? Nati, ¿quién está jugando? ¿Almirante? No. No sé quién está jugando. No, porque no lo escucho allá, está mi hombre, si hay un partido tendría que estar escuchándolo, pero por eso me pareció raro, qué personaje. Bueno, Natalia se escapó, se nos fue. Bueno, no importa, fue muy loco. Bueno, ¿se entiende? Y después pasa, una vez caída la dictadura, una de las batallas que libraron las abuelas fue buscar la comprensión de la sociedad, de la importancia de la identidad y qué significó la apropiación de un menor. Y acá citan una fuente, citan textualmente una fuente que es de las abuelas de Plaza de Mayo. Respecto al derecho a la identidad y lo científico, ven, y empiezan ya acá, empiezan a argumentar. Vuelven a citar autor, ven que van hilando con sus propias palabras lo que dice el autor y lo que dicen las fuentes, y yo continúo. Y acá empieza. Es así que, al darse una ruptura biológica, biográfica y familiar del menor respecto de su genealogía genética, los apropiadores justificaban en este acto con que desde su concepción lo subversivo se heredaba. Acá aparece la voz de los investigadores. Además, al plantear un estadio bélico, el terrorismo de Estado y sus actos vendrían a estar argumentados, incluso quitar al niño de su madre biológica, una especie de botín de guerra. Y para reafirmar esa idea, citan de vuelta a Quintana. De ahí que las abuelas proponen como punto de partida una entidad biológica técnicamente válida solo como una de las tantas aristas que componen una identidad toda, biográfica, social, política, económica. ¿Ven cómo van hilando pensamientos que surgen de contraponer textos, pero además también del análisis de las fuentes, de aquellas fuentes en las que se va demostrando la constitución y la búsqueda de la identidad por parte de las abuelas de Plaza de Mayo? Y fíjense cómo termina. Como pudimos observar en este apartado, la identidad en el caso de los niños y las niñas apropiados se configura narrativa históricamente a partir de un contexto que responde a dos lógicas. Por un lado, una lógica de ocultamiento y encubrimiento, paso a la frase siguiente. Por otro lado, y ligada a la anterior, encontramos una lógica de invención. Esto refiere a la producción de una historia biográfica del niño donde la imaginación de los receptores crean recuerdos inciertos y la manipulación de ciertos documentos legales. Fíjense cómo obtienen ellos una conclusión y al final dicen:
Por ende, la labor de las abuelas a nivel político, científico, histórico y social podría sumarse el aspecto filosófico. Esto es, aportar las herramientas necesarias para el reconocimiento identitario y ontológico, o sea, del ser, de una persona. Acá están los dos compañeros que la terminaron de escribir y se presentaron en marzo. Ese es un capítulo sobre identidad, donde ellos discuten cómo se va construyendo el concepto de identidad, cómo se va ampliando, que no viene solamente por un costado biológico como sostenían los hombres de armas de la dictadura, y por el cual iban a heredar el carácter subversivo, ¿no es cierto? Bueno, eso lo elaboraron compañeros de ustedes el año pasado y defendieron este. Y continúo. Conclusiones, el capítulo de conclusiones, sumamente importante, y acá vuelvo a repetir lo que dije antes. Se realiza un recuento de ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema, las cuales pueden ser útiles para demostrar que se lograron objetivos planteados en el inicio. Y dice, las conclusiones constituyen las respuestas encontradas al problema. Por eso ustedes en la introducción hicieron una caracterización del problema de investigación, dieron las primeras coordenadas temporoespaciales, establecieron sus problema/hipótesis, presentaron los principales autores y conceptos que ya hablaron sobre el tema, expusieron las preguntas de investigación. Entonces la conclusión se erige en el último capítulo, que es capaz de dar cierre a toda esa apertura que se da con la introducción, donde hay problematización, hipotetización, preguntas y objetivos. Todo eso se tiene que ver concluido, cerrado en el capítulo conclusiones. Al final de cada capítulo, les decía recién, en el último párrafo se pueden adelantar conclusiones parciales. Dichas conclusiones parciales serán retomadas y reorganizadas en las conclusiones que cierran la investigación. Y acá les leo la conclusión del trabajo de Condori y Vodopide. Dice, ante la incertidumbre de no tener, está encomillado porque yo se los encomillé porque yo lo extraje de la tesina de ellos, ante la incertidumbre de no tener una manera fehaciente de comprobar que sus nietos eran sus nietos, las abuelas recurrieron a la ciencia, utilizaron la misma a favor de los derechos humanos y de la sociedad. No solo fueron un grupo de mujeres que ocuparon un rol político en una coyuntura patriarcal, sino que fueron las primeras durante este periodo represivo en restituir a la Plaza de Mayo como espacio de manifestación contra el poder, en construir alianzas internacionales con organismos de derechos humanos. Fueron pioneras a nivel científico también al desarrollar algo único en el mundo como el Banco Nacional de Datos Genéticos y posibilitar la creación del equipo argentino de antropología forense. Esto está tomado de cada capítulo. Lo más importante de cada capítulo, las conclusiones de cada capítulo convergen en las conclusiones. Y sigue. Frente al horror y cinismo que implicó la apropiación ilegal de menores, se organizaron constituyendo un plan de lucha y avances impresionantes a nivel científico, judicial, político, social. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ellos supieron construir un rol materno que externalizó hacia afuera la importancia que tiene para una sociedad el cuidado y el pedido de justicia. Pedir por la aparición de vida de sus hijos, nietos en las calles. Si bien este pedido surgió del dolor privado y una lógica donde prevalecía el afecto por ese familiar desaparecido, las llevó a una salida pública, formando una organización política. Fíjense que van detallando todo esto de distintos capítulos. Muchos científicos y académicos lo han manifestado. Las abuelas de Plaza de Mayo han aportado al acercamiento de la ciencia con la sociedad y los derechos humanos. Múltiples ejemplos a través de la historia muestran cómo la técnica y la ciencia estuvieron al servicio de la conformación de discursos que negaban la alteridad y la humanidad del otro, e incluso se las han utilizado para exterminios
donde no solo alcanza con la muerte, sino que incluso fue instrumentada la destrucción de los cuerpos. La incomprensión de tales aberrantes delitos, varias veces catalogados de irracional contra la condición humana, se da cuando la instrumentación es utilizada para la destrucción del otro. Si ustedes tendrían que calificar hasta ahora lo que yo vengo leyendo, ¿qué notan de estas conclusiones? Aparte de dar información y de concluir, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Qué está pasando con la voz de los autores? Yo, profe, sí. Perdón, no, pero yo lo siento mal redactado, además de las mayúsculas tiene algunos problemas de redacción, por supuesto. Sí, los tiene, y de ahí después se ve la nota. Ellos ya lo entregaron y llegaron hasta ahí. Pero más allá de eso, no, la idea no es criticar la escritura de los compañeros, sino yo quiero el sentido de la conclusión. No, la conclusión están hablando ellos, o sea, el tipo que escribió el informe es el que está hablando. Están las voces de quienes lo escribieron, se notan. ¿Y qué carácter toman esas voces? O sea, yo no leí el trabajo entero, pero deduzco que el eje es la ciencia articulando con lo de las abuelas. Y aunque es voz propia, igual la fundamentan no solo opinión, sino que está acompañado con, calculo que con todos sus capítulos, calculo que va a haber un capítulo exclusivamente de la ciencia, luego exacto, un capítulo de los secuestros de... Hay como una valoración, eso, ahí plantean una postura como en contra por algunas palabras que utilizan, ¿no? Como aberrante, como exterminio. Hay como una postura ante esto que están expresando. Exactamente. Y en esto quiero que tengan cuidado, porque la valoración puede ser opinión, o la valoración puede ser una valoración crítica académica. Y las palabras definen mucho esta situación. Ellos tomaron posición y decidieron ser ideológicos. Eso está bien, Ojo que eso se ve en cantidades de autores que ustedes han leído a lo largo de estos 4 años. Pero hay que ser cuidadosos, porque la valoración tiene que ser crítica y lo ideológico tiene que ser percibido a posteriori, no expresado directamente. Néstor. No, yo creo que más allá de que están tomando posición, es verdad todo lo que están hablando, o sea... Claro. Me gusta lo pero que... Es que no sé si señala que uno sea verdad o no, sino la manera en la que estás exponiendo vos un trabajo académico, la opinión que das, cómo fundamentas esa opinión y si lo haces de manera tratar de ser lo más objetivo posible o ya dando algo más personal. Pero esto yo creo que no hay medias tintas acá, o es blanco o es negro en este caso. Esto es lo que quiero que se discuta. Muy bien. Son temas, hay temáticas que son muy fuertes y que se denota la pasión y las ideas que le ponen los autores. Los autores más ligados al campo de las izquierdas, a la historia crítica, esto es totalmente aceptable. Para los rigurosos, más ligados a la escritura tradicional, hiperacademicista, etcétera, esto puede ser señalado. Pero son juegos posibles que yo quiero que se vean. Cuando uno puede, como dijo Yamila, hay una valoración, hay una reflexión. Pero el camino de la valoración y la reflexión tiene que estar basado en los argumentos, en exponer los argumentos. Profe, y otra creo que el salto como cualitativo de este trabajo, que por ahí no lo he visto en otros artículos que he leído, porque no también pone a las abuelas en lugar de mujer, ¿no? Es algo por ahí más nuevo a la hora de... Eso está bueno, que no sé si nos pasa a todos, porque por ejemplo nuestro tema es un poco complicado para encontrarle una vuelta nueva, pero me parece que eso sí es muy interesante, porque más que como una corporación también le pone ese rol femenino. Exacto. Que hace como
Que no las, ojo, en el grupo, este trabajo lo que tiene de interesante para los que les apasiona el tema de género, los que quieren ir por esa vía, que una cosa es plantearlo en términos de feminismo. ¿Qué dicen nuestros compañeros, los que entregan este trabajo? Ellos sostienen en otra parte, lo explican bien, yo acá no los puse, bueno, les puedo poner el trabajo completo porque era larguísimo, pero ellos dicen, ojo, no estamos diciendo que las madres y abuelas de Plaza de Mayo participen del movimiento feminista, de hecho está expresado por ellas explícitamente que ellas actuaran como madres y abuelas, o sea, como mujeres pertenecientes a una familia de corte patriarcal. Es más, lo dice, de Carlotto lo dice continuamente, yo era directora de escuela, era maestra, era madre y actué en función de ese rol conservador. Yo ni tenía idea que era el feminismo, cosa que existía para la época, pero ellas no lo vivían desde ese lugar. Pero sin embargo, visto desde la historia de las mujeres y desde el género, o sea, no desde el feminismo, sino desde el género como categoría científica y desde la historia de las mujeres, entendido como lo entiende Joan Scott, tenemos que hablar que el sujeto era la mujer. El actor social es la mujer. No feminista, pero es la mujer. Pero esto está buenísimo. Ellos lo plantearon de esa forma. Y ese es un logro, es una reflexión de los chicos que la escribieron. Y creo que quizás la palabra sería más del rol femenino que del rol feminista. Exactamente. El rol de la mujer. La mujer femenino, como actor de la historia, no como feminismo. Por eso, esta es la sutileza de quienes reflexionan sobre un objeto de estudio, que pueden ver los matices. Hay otras personas que buscan la vuelta para decir, no, esta organización, aunque ellas no se dieran cuenta, no lo eran conscientes, estaban haciendo un aporte al feminismo. Hay textos que lo dicen. Estos compañeros dijeron, no, nosotros no vemos feminismo en las madres y abuelas, pero sí vemos una participación protagónica del actor mujer. Y eso se destaca. Eso es importante, es un dato a destacar de carácter histórico. Y el otro detalle, la otra caracterización de madres y abuelas es su costado científico. También, o sea, mujeres no feministas y búsqueda científica sin ser quienes hacen ciencia. Eso es pensar el objeto de estudio. Esa reflexión surge de quienes lo escribieron. Yo ahora, vieron que les puse creo que es a ustedes que les coloqué los ejemplos también de la investigación de Malvinas sobre las mujeres. Bueno, esa estudiante también, ella está en esta, ni se conocen con Vodopidec y con Dori, ¿no? Son totalmente, uno está en Avellaneda, el otro es Matanzas, ni se conocen entre ellos. Pero también, ella lo que considera es que las mujeres de Malvinas fueron como mujeres del ejército, como mujeres enfermeras, pero no por feministas. Pero sí están reclamando que su lugar en la historia como mujeres y enfermeras y como militares. No, vale. pero a lo que yo iba, sí. Ni nombré la palabra feminismo, para mí tampoco las abuelas tienen ese tinte. Tal cual. Pero digo, por ejemplo, en la desaparición, en los desaparecidos, la violencia sobre la mujer, por ejemplo, no fue la misma. Hoy, digo, en esa mirada uno puede hacer la historia sobre esa historia. Y creo que este trabajo en particular, porque es un tema que a mí me interesa y que he leído, me parece novedoso o interesante, que además no es lo mismo que un grupo de mujeres esté marchando pidiendo por lo que fuera a un grupo de hombres. No importa si son feministas o no, digo, plantarse ante la historia así me parece algo, sobre todo porque no leí bien, creo que eran dos hombres, dos compañeros, ¿o no? No, Estefanía y Julián. Estefanía y Julián, eran uno y uno. Es muy interesante esto. Yo no estoy diciendo que vos hablabas de feminismo, sino todo lo contrario. Estoy diciendo que vos notaste este matiz, que una cosa es hablar de feminismo y otra es hablar historiográficamente de la historia de las mujeres.
Y esta operación de interpretación es la que tiene que surgir de ustedes. Estas cualidades son las que tienen que surgir en la escritura. Esa es la interpretación del hecho histórico. Esa es la interpretación. Y aquellos temas, perdón, que voy a hacer aquellos temas como el nuestro que tal vez, bueno, por ahí fue apresurado que lo elegimos y que lamentablemente por ahí no podemos darle un nuevo. Sí, no hacen a tiempo a darle un giro. Claro, tal vez sí en esas hipótesis plantear lo que, bueno, no sé, porque no se podría acompañar académicamente por ahí. Pero a mí, no, me apena por ahí que es como una repetición tal vez de lo que ya otros han estudiado, porque es un momento de la historia. Esto, por ejemplo, me parece súper interesante, porque sobre algo que ya pasó y que se ha hablado un montón, se le encontró un giro nuevo. Exacto. Nosotros el rol laboral de la mujer en el siglo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, tal vez es más duro. Exacto. Sí. Lo sé. Bueno, pero ustedes, no están muy disímiles a esto. Ustedes están hablando de la historia de la mujer también. Están visibilizando un actor con lo que ustedes están escribiendo. Están haciendo un aporte. A ver, hay una cuestión que acá les tengo que aclarar, que siempre lo dice mi coordinador, Atilio, dice, cuando hacemos las reuniones de tesinistas. No estén pendientes de la novedad. No todos van a crear algo nuevo, nosotros estamos igual, nos estamos inventando. Claro, no se presionen con eso. Ustedes ahora tienen que darse el lujo de interpretar fuentes y escribir su primer tesina. Lo que están haciendo es impresionante. Ahora, este es el puntapié inicial. Y vos, la cabecita, que por la cara que te veo que te gira y te gira y te gira, dice, uy, mira esto, que lo otro, que acá, que allá le haría un giro. No te dan los tiempos para esto. Pero a futuro vos podés hacer una especialización, podés hacer la licenciatura, podés hacer un montón de cosas y sabés por dónde querés continuar tu objeto de estudio, que son las mujeres en la historia. Tu grupo está haciendo historia de las mujeres, está dando conocimiento de que las mujeres participaron del ámbito laboral, no solo del hogar. Y eso es un aporte importante a la formación de la conciencia. La conciencia entendida como la capacidad de ver los cambios, las continuidades, las causas, las consecuencias, los diversos actores. El aporte de todos ustedes está. Es que además, profe, por lo menos yo lo que veo ahora con el trabajo que hice Vale, recién en el profesorado es que yo empecé a ver historia de las mujeres en el trabajo, o sea, recién ahora veo que participaron en socialismo, radicalismo, etcétera. Yo me formé en la universidad y ustedes están viendo en el profesorado historia de las mujeres. Yo lo aprendí solita. ¿Se entiende por qué? Porque uno tiene que estar indagando nuevos temas, nuevas cuestiones historiográficas, porque si uno se dedica a esto, se dedica a enseñar, tenés que estar en todo y en lo último. Pero nadie te enseña, todavía, mira, yo este año hice la capacitación de la ley Micaela para la universidad. Los docentes universitarios estamos obligados, por suerte, para mí felizmente, a hacer la adecuación de la ley Micaela. Y la mayor reflexión, yo hice mi cursada, había ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, de todo, lo que se les ocurra, ¿sí? Yo la ley Micaela yo la conozco, porque yo doy ESI, lo tengo en claro. Pero es importante acudir a estos cursos, por más que sean obligatorios, ¿o no? ¿Por qué? Porque te da cuenta del estado de situación. La mayoría de las cátedras en las universidades no hablan de mujeres, sea el tema que sea. Se construyen, por ejemplo, algún arquitecto, me pareció sumamente interesante lo que dijo, dice, yo ahora me doy cuenta que cuando yo trabajo en proyectos con los estudiantes de arquitectura, jamás estoy pensando en el sujeto mujer, ni en el sujeto niños, ni en el sujeto anciano. Lo pienso, un hogar, el diseño de un hogar, como la familia prototípica. Pero las familias son diversas.
Y la que todavía constituye la presencia fuerte en el hogar, a pesar de todo, es la mujer. Y yo no lo pensaba, y a mí la ley Micaela me lo está haciendo pensar. Entonces yo tengo que mirar mis programas de arquitectura de manera diferente. Fíjense qué loco, qué profundo. Entonces está este arquitecto cuestionándose su manera de enseñar. Y si cuando hablo, le hablo a varones. Si hay una chica, ni la registro. Así, en ingeniería ni les explico. Pero está buenísimo todo esto. Pero porque, y acá son todos profesionales de años en la universidad. Y ninguno jamás, si no fuera por esta ley, yo porque me dedico al tema. Pero la realidad, como el tema de ambiente, me estoy formando en ambiente a full, profundo, este año le di con todo. Pero la mayoría de los que ya han egresado hace años, siendo doctores y postdoctorados, todavía no se adentraron en la cuestión del género. Y cuando son obligados a hacer la capacitación por ley nacional, ahí dicen, mira vos, esto me hace cambiar la cabeza, me hace pensar mi objeto de estudio diferente. Impresionante. Después un montón de cosas, porque algunos muy pocos varones, como con la cosa de el feminismo, que esto, que lo otro. La ley Micaela no te habla de feminismo, te habla de igualdad, te habla de democracia, ¿no es cierto? Y cuando leen los textos, ven que no es que se señala, porque venían con esta cuestión de, no, el señalamiento sobre los varones y no somos todos iguales. Y claro que no somos todos iguales, porque de hecho hay mujeres y hay homosexuales que son más patriarcales que muchos varones, ¿no es cierto? Y bueno, venían con esa cosa de, no, porque vienen a señalarnos a los varones, vienen a señalar de manera muy correcta todos. Y cuando se empezó a hacerlo el curso y cuando se abordaron los textos, se dan cuenta que en realidad cuando se habla de sociedad patriarcal, todos participamos del patriarcado. Seas varón, seas mujer, seas lesbiana, seas gay, seas trans. Por ejemplo, tengo un amigo que es homosexual, está casado y odia a los travestis, pero los odia. No dice, ¿cómo no va a comprender si él? Bueno, no, porque él les dice mariquitas, se visten de mujer, les dice. Y no dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, bueno, ahí es el machismo. Es gay, machista. Entonces, cuando uno se empieza a meter en el tema, la cosa se va transformando y ve que no todo es homogéneo. Pero ustedes tienen que darse estos gustos, estos placeres de transitar las nuevas formas de analizar. El género es la categoría científica para analizar la historia ya escrita bajo otros cánones. La otra que está creciendo un montón y que ustedes deberían adentrarse son los estudios regionales y locales. Ya no se debe escribir en términos nacionales, sino en términos de la historia policéntrica, porque a medida que avanzan los estudios regionales y locales en las distintas provincias, se va viendo que un montón de hechos que nosotros sostenemos y damos en las clases de historia no ocurren en las provincias, ocurren diferente. Entonces, seguimos dando historia de manera porteñocentrista. Entonces, cursar seminarios y formarse en el campo historiográfico de la historia regional y local te permite ver las semejanzas y las diferencias de los procesos históricos. Distintos actores, distintos espacios geográficos que determinan acciones diferentes. Por ejemplo, el caso de Susana Bandieri, que es la especialista, ¿no?, de la Universidad del Comahue de Historia Regional y Local. Ella demuestra, discute con la historia nacional, la historia nacionalista, nacional, centroporteña, y dice, no, nosotros acá, dice en Neuquén, dice, la comarca andina piensa en Chile, saca el ganado por el Pacífico, lo que se produce en Neuquén sale por los puertos de Chile, desde la época de los pueblos originarios hasta ahora. Entonces, para nosotros, para estas comarcas, la nación es otra cosa, la nación es más compleja. Nosotros no sacamos nuestras mercaderías por Buenos Aires,
ni por los puertos de Río Negro, sale por Chile. Entonces esto te pone, ¿no?, en otra mirada, en otro análisis, algo más abierto que trasciende las fronteras, trasciende el territorio. Por eso ustedes dense el gusto, así como recién dijo Nati, dice, yo en el profesorado empecé a ver estos temas, qué importante que los profesorados se transformen, ¿no es cierto? Cuando yo cursé filosofía y letras, esto no existía. No existía. Entonces es también una responsabilidad de nosotros como historiadores, ya sea profesores o investigadores, pero historiadores al fin, en tomar las nuevas perspectivas de análisis, los nuevos conceptos que la ciencia integra para hacernos pensar la historia. En este momento son género, son ambiente y es la historia regional y local, digamos, los tres grandes campos historiográficos que se están transformando. Por eso son importantes, y esto lo hicieron compañeros de ustedes. Y yo les puse solo, pero no saben las cosas que han escrito los compañeros del 46. En términos de movimiento obrero y trabajadores, un lujo también. Pero la idea es esto, estudios que se permitan reflexionar críticamente a profundidad. Yo acá les estoy leyendo una conclusión, pero esto tiene que ocurrir también en los capítulos, y tienen la capacidad, ustedes tienen la capacidad para esto. No tengan miedo, anímense. Y si hay que rectificar, porque a veces sale la pasión, a muchos les remarqué, sacaste adjetivos, cuidado con la pasión, que esto, que lo otro, porque es lógico, porque la historia apasiona. La historia apasiona, ¿cierto? Estudiar una cooperativa, un barrio, las mujeres, la inflación, son todas cosas que apasionan. Por algo están estudiando historia, porque son gente apasionada. ¿Algo más que quieran agregar a esto? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Por último, ya está cerrando, este trabajo ha intentado indagar sobre la relación entre género, feminismo, porque lo discute, identidad y la labor de las abuelas de Plaza de Mayo, considerando que efectivamente las abuelas no han surgido como un organismo feminista. Creemos que se enmarcan en un contexto en el que, por un lado, los roles del hombre y la mujer en el ámbito privado y público entran en cuestión. Fíjense cómo matiza. La mujer es la que sale a la calle a reclamar, la que exige los derechos. Por otro lado, la defensa de los derechos humanos ante un plan sistemático de persecución política a nivel continental. Es así que las abuelas, sin un programa político ni una organización orgánica preestablecida, se conformaron como un grupo desde la praxis. Esta idea es interesantísima. Esta es pura reflexión de nuestros compañeros. Fíjense, las abuelas, sin un programa político ni una organización orgánica preestablecida, se conformaron como grupo desde la praxis. Es decir, su base necesaria como fundamento de grupo se fue desarrollando con el transcurso del tiempo, con perseverancia y por sobre todas las cosas, con la convicción de encontrar a sus nietos apropiados. Por tal acto, si se quiere desde un primer momento individual familiar, ha sobrepasado dicha tarea y las abuelas se han inscrito en la historia nacional e internacional como una organización de mujeres que han luchado contra el terrorismo de Estado y han prevalecido con su tarea una vez restituida la democracia hasta nuestros días. Si ellas, nuestras abuelas, acá tomó posición, ya les dijo nuestras abuelas, la pasión fue a full, han librado una batalla contra el terror absoluto. Nosotros, nietos y nietas, tendremos que seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Acá le dieron un cierre súper pasional, en primera persona, que no es lo que debería ser. Eso es una de las cosas que yo les señalé a estos. Perdone. Sí. No, pero ellas en esa última frase que usted señala la ponen como si fuera una cita. No, la cita está cerrada, las comillas las puse yo porque yo les traje, es una cita que yo les pongo a ustedes en este trabajo de la tesina de ellos. Perdón. ¿Entendés? Yo, sí, por ejemplo, vos cuando entregues tu trabajo, ¿no? Ya lo corregí, aprobaste todo, a mí me queda. Entonces yo armo
este tipo de trabajo y se los entrego a compañeros de cursadas posteriores para que vean cómo vos construiste tu objeto de estudio, tus conclusiones. Entonces te voy a tener que poner entre comillas, porque es tu palabra. ¿No ves que abajo, después puse Vodopivec y Condori 2021? Porque yo estoy citando Vodopivec y Condori. Tengo que respetar que es la palabra de ellos. ¿Viste? Y ahí eso yo les dije, ustedes se dejaron llevar por la pasión. Lo que pasa es que también hay una realidad. El año pasado fue mucho más complejo que este año escribir las tesinas, porque no teníamos tampoco continuamente clases. Yo tuve unos problemas de salud, más otras cuestiones que vieron que el año pasado fue muy loco. Estuvimos mucho más organizados. Entonces, el seguimiento no fue igual. ¿Me explico? Sí, Alexis. No, una pequeña observación. Sí. Valeria me pidió que le avise, se tuvo que desconectar. ¿Qué le pasó? La vecina parece que se cayó el miércoles y estaba a los gritos y tuvo que salir a ayudarla. No. Ay, nos pasa de todo los viernes, Dios mío. Sí, debe ser una vecina bajita, imagino, porque si no, no sé qué ayuda, pero bueno. Ay, pobre. En fin, el tema es que pidió que la disculpe, que tuvo que salir intempestivamente. Por supuesto, sí, tranquilos, no pasa nada. Pero ven cómo aparecen las voces de los investigadores. Para eso los citamos. Y ustedes al leer también las conclusiones de otra persona dicen, mira cómo escribió acá, tendríamos que haber hecho así. Incluso se posicionan críticamente sobre la misma conclusión. Pero tiene que aparecer sus voces, su reflexión, siempre anclada en la fuente, siempre anclada en la valoración crítica. La pasión, a ver, es más, la pasión ¿en qué está demostrada? En que te interesen estos temas, en seguir dándole voz a organismos de derechos humanos. Ahí estamos viendo que cuando vos elegís tu objeto de estudio es un objeto al que vos deseas saber, tenés un interés sobre. O sea que ya hizo un posicionamiento. Sí, que no sé quién había abierto para hablar. No, quería hacerle una pregunta. Sí. Porque bueno, estuvimos escribiendo, por ahí vamos armando material y después alguno lo ensambla, pero en fin, eso que le mandé, ¿no? Sí. Y, o sea, porque dice su opinión o la pasión, mejor dicho. Sí. Nosotros tenemos un capítulo que habla de las características de los monoblogs, de dónde surgen, bla, 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 bla. Y hay una serie de arquitectos que escriben y los definen como una porquería. Bueno, pero son a lo cual fuentes esas. Uno por ahí, claro, pero a lo cual uno por ahí se muestra de acuerdo, o sea, coincido con el señor, esto es una porquería. Pero me refiero, ¿eso se consideraría pasión u opinión? No, a ver, cuando vos tomás partido por algo lo haces apasionadamente y es una opinión, no son cosas distintas. La opinión puede ser apasionada. Ya. Yo digo las dos cosas para caracterizar más en profundidad lo que se observa, ¿se entiende? Pero vos en tu caso, esos arquitectos son fuente o son bibliografía, es lo que dijeron otros, ¿se entiende? Pero vos cuando tomás... Que también escriben desde la opinión, ¿no? Pero obviamente. por supuesto, la cuestión estética es valorativa siempre. Claro, pero vos sos el que tomás técnicamente esa fuente. Vos no vas a opinar, pero si ellos opinan y vos lo tomás como referencia, lo colocás ahí. O sea, una cosa es que ellos opinen y otra cosa es que vos opines. Si hay valoración, juicio, críticos, eso es académico. Ahora, ¿opinar qué quiere decir? La doxa, no tener argumentos validados. Ese es el problema. A ver, no es lo mismo que un arquitecto que te diga, mira, yo esta construcción la veo endeble porque sus cimientos, los materiales, y la hicieron con esta pobreza arquitectónica porque hay un desprecio sobre los destinatarios que son gente pobre. Ahí la persona no está haciendo una mera opinión, está haciendo una valoración crítica. Está diciendo que hay un correlato entre el tipo de estructura y los materiales utilizados con
los usuarios futuros de esos monoblogs que van a ser familias pobres. No está ni criticando a los pobres, ni criticando opinológicamente hablando a las construcciones. Está caracterizando a las construcciones y está argumentando que se hicieron de esa forma porque hay un desprecio por parte de quienes lo construyeron hacia los destinatarios. O sea, una cosa es decir esa realidad, caracterizarla, y otra cosa es opinar. Mira, esto es una porquería, bueno, es para los pobres. Ahí es una opinión. Ya. Es sutil la cuestión. No, en este caso en particular, el tipo no que decía que había sido concebido como tipo de construcción para los pobres, sino por una cuestión de emergencia rápida a partir de la Segunda Guerra, claro, que había que meter a mucha gente, y que a la vez a algunos tipos les gustaba ese formato cochinoso. A él no. Claro. Bueno, pero una cosa es, a ver, que sea opinión o que sea juicio crítico depende mucho de cómo esté escrito. Porque vos tenés que notar si detrás de eso hay un argumento. Si hay un argumento, es juicio crítico. Si no hay argumento que lo valide, es una opinión. Esto es filosofía básica. La doxa, ¿no es cierto?, o el pensamiento racional se diferencian de esa manera, porque uno está basado en argumentos, en evidencias, en fuentes, y el otro no. El otro es un dime y direte, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, nosotros podemos tomar como fuente a alguien que está opinando y tomarlo como fuente y analizar esa fuente en la que una persona opina unilateralmente sin argumentos. Eso es distinto también. Por eso, los procesos de escritura son complejos, y la idea de este trabajo final que ustedes tienen que hacer es en tratar de poner en juego todas estas cuestiones que venimos hablando desde el principio de año. Pero es la primera experiencia y lo están haciendo muy bien. Se corrieron del lugar de profesores para ser investigadores, y eso es wow. ¿Se entiende? Porque, a ver, nosotros en el profesorado los formamos para ser enseñantes, y de repente les cae en cuarto año Investigación Histórica 2, donde obligatoriamente hay que hacer una investigación, una escritura propia, y no es fácil cambiar el chip y en cuarto año. ¿Se entiende? No es fácil. Y sin embargo, están haciendo cosas maravillosas. Y yo les tengo que mostrar todo, digamos, la cocina. Y después, bueno, veremos si los ñoquis, hoy que es 29, salen buenos, si salen más o menos, si hay que seguir practicando, ¿no es cierto? Pero es así, es como todo proceso humano. Necesita tiempo, necesita evaluación constante, por eso me pongo en hincha y les digo, mándenmelos y les escribo, porque con acompañamiento esto funciona mejor y les da más seguridad a ustedes en estos tiempos en los que carecen de espacios para escribir. Sobre todo eso, tengamos en cuenta eso, chicos. Así que bueno. Bien, ahora quiero pasar a ver, salimos de acá. ¿Alguna cosita más que quieran? ¿No? Bien. No, yo quería consultar, profe, sobre la extensión. Porque la extensión creo que son 25 carillas. 25, 30, por ahí promedio. Yo tampoco... Bueno. Porque es como que nos vamos a pasar un poquito. Bien, por eso mismo. A ver, una cosa es decir, me pasé a 50, 60, no, chicos, no me hagan eso, que de mí después la queratitis de los ojos me va, por favor, les pido, yo no tengo lágrimas en los ojos, así que háganme el favor, pero más que nada, más allá de eso, el promedio es 25, pueden ser 20, pueden ser 30, 35, 40 con la bibliografía. Vamos a usar letra Arial 4. No, te mato. ¿Sabés cómo te desapruebo? Mirá que yo tengo la llave de la aprobación, así que pórtense bien. No, ahora le hago una consulta, porque nosotros sí lo que queremos aportar al trabajo, por ejemplo, son muchas imágenes. Perfecto. Como un anexo.
Sí. O sea, va a sumar páginas, pero van a ser páginas de fotos. Sí, por si eso. quieren no las mira. Piensen en, claro, por eso, jueguen con esto. El promedio de escritura, del trabajo, digamos, desde la introducción hasta las conclusiones son 25. Promedio, pueden ser 20, pueden ser 30, 35. Y después los anexos. Quédense tranquilos. Yo quiero que más que nada ustedes profundicen en tomar la posición del investigador, en ser interpretadores. Eso es lo que nos provoca el salto cualitativo. No la cantidad, sino las cualidades del trabajo. Dense ese gusto. Pónganle más foco a la interpretación histórica. Pónganle foco a eso. Después los aspectos técnicos los vamos viendo. Lo mismo que pasa con la fecha de entrega. Y sí, el ideal es el 14, chicos. Obvio. Pero si hay un grupo que dice, no, mira, Inés, seguimos hasta marzo y está todo bien. O te lo entrego en diciembre y nos hacemos la defensa en la mesa de diciembre o en la mesa de marzo. No hay problema. Pero démonos el gusto de hacer un trabajo de calidad. ¿Y de calidad qué quiere decir en nuestro caso? De interpretación histórica, de análisis de fuentes, de contraposición e inclusión de otros autores, que surja la voz propia, que argumente mediante citas y referencias. Esos son los pilares. Esos son los pilares. ¿Qué más? A ver, algún grupo que tenga así alguna inquietud, alguna cosita. ¿Cómo van? A ver, voy a hacer, yo acá tengo la lista maldita. A ver, bueno. Franchi Duarte Leal, bueno, las chicas de mujeres y el mundo del trabajo. Ya me pasaron hasta el capítulo 1. ¿Hay alguna representante del grupo? Esperen que cierro acá. Tengo más cosas abiertas. Ay, Dios. Hay Franchi Duarte Leal, Muleto Monteiro. ¿Hay algún representante? Se nos fue Leal recién. Bien. Creo que ellas me mandaron hasta el capítulo 1. Ferrari de Richón, Ponte Santini Alzogaray. Hoy me pasaron el capítulo 2. Y estuvieron haciendo unos cuantos virajes en el trabajo en función de las fuentes que han conseguido, de los textos, etcétera. Por ejemplo, todo este proceso de reorientación que hizo el grupo de Darrichón, Ponte, Santino, Sogaray y Ferrari es un laburo muy intenso, porque ellos desesperan porque dicen, no, tengo que cambiar esto porque al final tal cosa, tengo que cambiar otra. Ese proceso está buenísimo. Sí, ya sé que para ustedes no. Está buenísimo. O sea, odian, no, ¿por qué no encuentro información sobre tal cosa del barrio y se ponen como locos? Eso es investigar. O sea, lo están viviendo en carne viva. En carne viva. Eso es investigar. En este momento no, estaría bueno que surja y salga todo así, rapidito. Pero lo que ustedes están viviendo, ese proceso, es un proceso de aprendizaje súper profundo, porque están continuamente reorientando el trabajo en función de lo investigado. Y eso está muy bien. Fíjense, qué loco, ¿no? Qué paradójico. Bonomo Montenegro Fernández, Plan Marshall, ¿cómo anda? Ustedes me habían entregado parte de la introducción. ¿Cómo están ahora? Bien, venimos a los topetazos, pero venimos. ¿Y qué es ese venir? Contame un poquito más. No, estamos viendo que, bueno, creo que te había contado, estamos viendo los acuerdos comerciales, entre que es lo que encontramos como fuente, los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Argentina, y entre Argentina y Gran Bretaña. Y nada, en esa tarea, o sea, en realidad al ser tan concreto el objeto, digamos, del trabajo, el objetivo que estaba marcado desde el principio, es escribirlo, básicamente. Claro, es un problema, porque cómo no chapotear, pero ahí ya estamos, ya definimos los capítulos, digamos, de qué trataría cada capítulo,
y estamos en eso. La intención sería dividir en 6 capítulos más o menos, el último como conclusión. ¿Querés que te lea más o menos los títulos? Sí, dale, contame la estructura. Y la estructura sería así: la relación comercial con el Reino Unido a partir de la crisis del 30. Bien. Que, bueno, vemos que se empieza la industrialización por sustitución de importaciones, explicar todo ese fenómeno como previa, digamos. Estados Unidos y la política de boicot, eso más que nada a partir de Escudé, de Carlos Escudé. El plan Marshall, la cristalización de la hegemonía de Estados Unidos. Explicar brevemente ahí el plan y sobre todo cómo afectó a la Argentina. Bien. El tratado comercial con Gran Bretaña de 1949, que nos pareció importante porque genera unas tensiones ahí entre Estados Unidos y el Reino Unido, incluso como que fue algo medio como el último coletazo de la relación. Sí, de la disputa hegemónica entre ambos países. Sí, totalmente. Y con el agregado del peronismo, ¿no es cierto? Con el agregado del peronismo, claro, por eso. Ahí ir al rol inicial del IAPI y las transformaciones que va teniendo, sobre todo en el 49, que es cuando se empieza, digamos, a liberalizar. No es tan tajante, es más paulatino, pero se empieza a hacer el proceso. Y como conclusión, digamos que medio también un poco para llamar la atención, pensamos en el peronismo a partir de estas circunstancias, el peronismo como un gobierno de 3 años. Como un gobierno de 3 años. De 2, 3 años, que es de la elección hasta el... Claro, porque es como para encararlo, para darle una mirada más original. La intención es demostrar que... ¿Y cómo lo definirían? ¿Cómo definen un peronismo de 3 años? Y el peronismo dura 3 años, no dura 3 años, ¿no? Pero no. Se entiende, digamos, como medio metafórico esto que están diciendo. Es una especie de metáfora. Pero en realidad están creando un concepto. Un peronismo de 3 años, imagino que para caracterizar los 3 primeros años de producción nacional. Claro, para caracterizar cómo, o sea, hasta el 49, con esos 3 años en realidad, bueno, desde el 43, porque es parte del mismo gobierno, pero el IAPI es en el 46 y en el 49 inicia esa liberalización, se va Miranda del gobierno, la crisis económica, digo. Ustedes ven en esos 3 años la caracterización usual del peronismo como un proyecto de desarrollo nacional hacia el interior, mercado internista, y ven a partir del 49 una transformación. Exactamente, una transformación, crisis, liberalización, como... Perfecto. Bueno, terminamos con la Standard Oil. Esto que vos decís, Max, esto que están pensando como concepto, es otra de las cuestiones que tienen que surgir. Así como esta tesina que leímos hace un rato, hace un aporte, ese matiz entre, ojo, no son feministas, son mujeres haciendo historia, aportar un concepto que es inteligible para un proceso, está muy bueno. Eso es hacer ciencia. Cuando vos decís, che, pero mira que acá esto es así, y eso después te va a permitir discutir con otros autores, y más en historia de las relaciones internacionales. Argentina carece de estudios de las relaciones internacionales. Los que más hacen son los geógrafos. Pero económicamente hablando, históricamente hablando, tenemos ahí a Escudé, que ya no lo tenemos más encima, ¿no es cierto? Y medio como que siempre fue Escudé el referente. Y después teníamos que agarrar de otros lugares. Por eso está bueno que se planten en este campo de estudio. Es muy y creando una conceptualización que va a ser una conclusión fuerte. Bien, está bueno eso. Está muy bueno. ¿Algo más que quiera acotar el grupo? ¿Algo más? No, yo creo que no. Ahí. Bueno, bien, muy bien, me gustó. Bueno, Di Marcio, Oces da Costa, Palaminuta,
también llegué a leer hasta el capítulo 1, hoy les hice la devolución sobre las modificaciones que hicieron en la introducción, también les devolví mi mirada sobre el capítulo 1, que estaba muy bien escrito, muy bien argumentado, con mucha cita, pero a la cita le faltaba el citadito, estaba puesta la cita textual, entre comillas, en cursiva, pero le faltaba autor y año, pero muy bien. Esos son meros detalles. El viernes que viene vamos a hablar de citado. El viernes que viene hablamos de citado. ¿Algo que me quieran comentar del grupo? Si no, paso a... No. Bien. Seijas, Benítez y Cid. ¿Tengo algún representante? Tengo ahí a Lean. Sí. ¿Cómo Bueno, van? yo ya pensé que no había que entregarlo porque lo habíamos hecho la corrección en clase, pero le acabo de entregar acabamos de entregar la introducción, y lo que hicimos fue dividir en los capítulos, ponerle un título y como una sinopsis, que también se lo mandé. Ahora le mando todo. Todo lo que haga se lo mando. Perfecto. Así nos vamos acompañando, ¿viste? A mí me permite, como docente, diagnosticar cómo van y ir llevando el camino, claro, las posibilidades de cada grupo, los tiempos, etcétera, etcétera. Y a ustedes es un acompañamiento súper importante. Es súper. Es algo que, como si en algún momento se deciden por continuar con la licenciatura o hacer diplomado, seminario, es muy importante elegir esos espacios de estudio donde saben que hay acompañamiento. Esto que yo hago no es normal, no porque se me quiera hacer la canchera. Yo padecí, y todos, la gran mayoría de quienes participamos de la educación superior, los profesorados tienen un acompañamiento continuo. La lógica del profesorado es distinta, en ese sentido es súper positivo, porque ustedes tienen un contacto permanente con los docentes. Y en ese sentido, estudiar un profesorado es maravilloso. Las universidades no son así. En las universidades hay como más ego, más cosa distante, ¿viste? Y la verdad es que no te acompaña nadie en los procesos de investigación. Son procesos muy, muy individuales, muy en soledad. Ahora se está empezando a permitir las presentaciones de tesis y tesinas en parejas o grupales. Eso está bueno porque hay discusión interna en los grupos, como hacen ustedes. Pero la realidad es que son procesos individuales y con escaso acompañamiento. Entonces, cuando vayan a elegir alguna carrera para continuar los estudios, averigüen con gente que ya estudia o con otros contactos que tengan, que en ese lugar donde se están anotando, cuando lleguen a la tesina, realmente sean acompañados. Porque eso no sucede. Y es enorme la cantidad de gente que cursa todas las materias de los ciclos de complementación de las licenciaturas, que al momento de la tesis abandonan. Es más, hay casos de que les rebotan continuamente los temas. Les rebotan los temas. Claro, la gente se cansa. Acá en Matanza es terrible. Es más, están yendo a otras universidades. Les tiro por ustedes, los que quieran continuar estudiando, que es una carrera hermosa la que están haciendo. Bueno, Lean, entonces vos me mandaste, yo te hago la devolución, te escribo. Dale, yo tengo dividido los títulos y la sinopsis, y se lo mandé, le mandamos perfecto, todo. O sea, la introducción, que ya la había corregido en vivo, pero se la volvemos a mandar, y lo 8 lo que avanzamos. Muy bien. Lo que avanzamos. Muy bien, muy bien. Zúcari de Torres, Robles y Vicentes. Tengo representantes. Está Marcos. Recién estaba Zúcari. ¿Se fue? Estaba también Julia. Hola, profe, soy yo, Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Yamila se tuvo que ir, que estaba sin luz en la casa, y creo que está bien. Hasta acá le dio la conexión. Está bien. Ustedes me enviaron a través de Yamila la introducción, que estaba muy bien hecha, muy presentada, algunas cuestiones así de escritura solamente a modificar. Pudieron continuar con los capítulos, a los cuales también sé que los tenían definidos en términos de estructura. Sí, pero ya están, bueno, la estructura de los capítulos lo tenemos, todavía no empezamos, estamos ahí en la discusión, ¿no? Bueno, de cómo encarar cada capítulo. Bien. Y bueno, sí. Bien, ¿piensan que llegan al 14? ¿Cómo se encuentran?
Sí. Intentándolo. Sí. Ahora, bueno, como ya por ahí Yami no está cursando otras materias, Claro. ya terminé lo que yo estaba haciendo también con prácticas, así que... Buenísimo. ¿Pudiste hacer las prácticas? Sí, acá con varios compañeros que también la hicieron y como ya aflojó ahí la práctica, entonces ya estamos más liberados. Bien, bueno, a meterle con toda esta materia. Muy bien. Bueno, listo, entonces. Me quedo tranquila que sé que están encaminados. Falta la escritura, que es lo más sensible. Machioli Talarico, me mandaron introducción y capítulo 1. Machioli no vino, ¿no? ¿Cómo, Lucho? Nada. No, sí, recién mandamos, o sea, recién no, en la semana mandamos el capítulo 1. Yo te hice la devolución de lo que mandaron. Sí. Y también corregimos un par de cosas y ya escribimos el 2 también, aunque no lo mandamos todavía. Bien, vayan mandándolo. Dale, la intención sí es llegar al 14. Claro, sí. Bien, buenísimo. El tema, que lo que habíamos pensado con Luciano, porque el 2 lo armamos con el criterio de la corrección de la introducción y el capítulo 1. Son 4 capítulos, en realidad. Nombrámelos los 4 capítulos, porfa. ¿Cómo? Nombrámelos. Y uno es la etapa de los militares, el segundo es Alfonsín, el tercero Menem, de la Rúa. O sea, lo recortaron de manera temporal, entonces. Claro. Pero la idea no es ir mandándote de a capítulos, porque si no te vamos a llenar de cosas. Cuando ya tengan más o menos organizado, me lo mandan y les hago una devolución general. Perfecto. Recuerden los dos que les sigo marcando la necesidad de, al menos en la introducción, conceptualizaciones desde diferentes vertientes de la economía. Ya lo corregimos eso. Bien. El otro día cuando ayer nos juntamos y metimos muchas definiciones y eso que nos había quedado. Aparte, la introducción no nos conformaba mucho tampoco, entonces le replanteamos unas cosas, y le agregamos eso que nos marcó. Perfecto. Así que ya quedó bastante mejor. Porque es una discusión muy importante en el objeto de estudio de ustedes. Hay unas peleas entre economistas y politólogos, enorme sobre qué es realmente la inflación. Cada escuela económica dice algo diferente, incluso con muchos matices. Y además, sobre todo, una discusión sobre cuáles son las causas. Las consecuencias las sabemos todos sobre la inflación, pero el tema de las causas, ¿qué es lo que causa? Y el echar luz sobre esto es muy importante, sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto? La relevancia de las causas, no porque la maquinita de generar billetes, y otros te dicen, no, bueno, para la maquinita no es solo, acá también hay una remarcación porque es una cuestión política, bueno, es importante hacerse cargo de esa problemática, pero académicamente a partir de una exposición de conceptos, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, una consulta, pero ya de tipo técnica. A medida que te vamos mandando las cosas, ¿a dónde te las juntamos? Pues ya no tenemos como una actividad abierta. Mándenmelo al mail, profjorquera@gmail.com, así les queda más cómodo. No, si no, lo que podemos hacer es anular la entrega anterior, entonces no va a quedar abierto, También, como ustedes quieran, chicos, como ustedes quieran. Hay grupos que me lo mandan a profjorquera@gmail.com y otros que me lo mandan por Classroom. Como a ustedes les parezca, como les sea menos laburo. Y, o sea, cuando le mandemos ya le vamos a mandar como, entre muchas comillas, terminada, pero no la considere terminada porque seguramente va a haber que hacerle correcciones pero como para que ya tenga un cuerpo y algo que leer. Considerar terminado cada uno de sus trabajos es un acuerdo entre el grupo y el docente. Bien. Ok, tenemos que estar todos conformes, nos tiene que dejar conformes a todos, no es una cuestión, 14, llegaron hasta acá, lo siento. No. Proceso de investigación. El proceso es una construcción constante. ¿Ok? Dijimos, en un momento hay que ponerle un punto final, porque nos corren los tiempos en términos técnicos del profesorado. Pero esto es un proceso. El punto final, horrible, suena feo punto final, pero el fin de la escritura lo consensuamos. Cada grupo, incluyéndome a mí, ¿ok? Así que eso, relajen. Bertola Casuccelli, Diz y Gómez.
invisibilidad en la afrodescendencia en el Estado argentino. También habían mandado al menos la intro. ¿Hay alguien del grupejo? Bértula, Casiuselli, Diz y Gómez, ¿o no los tengo hoy? No están presentes. Bueno, me imagino que estarán escribiendo, porque si no, Dios mío. Bueno, y después me queda Cordero, Arias, Argañarás, Cueva Márquez, Pacto de Olivos. También habían mandado. ¿Hay alguien del grupo? ¿Nones? Sí, profe. Andas ahí, José, está bien. No te había visto. Sí, Contame yo también estoy trabajando, por eso no participo hasta las 8. Está bien. Contame en qué andan. Bueno, no, la verdad que estamos muy desconectados por ahora. Tema también parciales, todos. Así que. ¿Cuándo piensan que lo retoman, José Luis? Y esto vamos a tener que hablar esta semana, porque creo que en general todos entregamos un trabajo mundial. Y estamos en esa situación. Entiendo. Bueno, pónganse, o sea, no los quiero apurar, pero está bueno cerrarlo. Está bueno ir avanzando al menos, y que si no pueden defenderlo oralmente ahora, que por lo menos les quede lo más avanzado posible para defenderlo en diciembre, marzo. ¿Ok? Tal cual. Es la idea. Bueno, bárbaro. Después tenemos Miguel Wolpasnar, ¿podés hablar, Flor? Pero estaba Silvia también. Sí, hola, profe, estoy. ¿Cómo andás? Contame, ¿cómo andan con...? Bueno, lo primero es bien y lo segundo es gracias por la tranquilidad que nos da en cuanto al tiempo, porque uno cuando se pone a leer siente que mira el reloj y dice, bueno, pero se me fue el día. Y a veces eso después plasmarlo en una hoja o buscar diferentes fuentes y trabajarlo es como que, sí, no es fácil. Y después ponernos de acuerdo entre los compañeros también. Lógico. Por ejemplo, Carlos está también atareadísimo con las prácticas y bueno, estamos muy sobrepasados, muy sobrecargados de trabajo. Bien. Pero bueno, la tranquilidad que nos da es esa, de que sí, nos está yendo bien, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos apuntando a las relaciones laborales, que tiene que ver la cultura, lo social, pero bueno, estamos trabajando. Bueno, bárbaro, apenas tengan algún avance, aunque sea un bosquejo, mándenmelo. Sí, yo creo que esta semana ya vamos a estar todos más liberados y ya vamos a empezar a mandar trabajo. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, gracias. Excelente. No, por favor. La idea es que, como decimos, que puedan cerrar el trabajo. Bueno, Duarte no vino más. Villagra, Petraca, Mota, cooperativas, los cooperativistas. ¿Cómo andan los cooperativistas? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Adrián? Contame. Bien. Venimos bien, o sea, estábamos armando, por eso le queríamos consultar el primer capítulo, para entender un poco, ¿no?, lo que fue el argentinazo y después lo que fue el surgimiento de las cooperativas. Habíamos pensado en armar el primer capítulo, que de hecho ya lo hicimos, de hablar del modelo económico en la dictadura, como el génesis, como la génesis, digamos, como el inicio. Bien. Entonces empezamos a caracterizar el modelo, a hablar un poco de esta apertura económica que se tenía planeada, salir un poco de ese estado de bienestar o ese estado interventor, y entonces empezar a marcar cómo empieza ahí la brecha de desigualdad, ¿no? Bien, cómo el Estado empieza a licuar su presencia y desregula y flexibiliza, y cómo eso impacta socioeconómicamente. Porque una de las pautas era esto de que el mercado ponga sus propias reglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las medianas y pequeñas empresas o fábricas cierran. Bien. ¿Cómo empieza en ese sentido la brecha, digamos, la diferenciación? Sí, así que habíamos caracterizado un poco el modelo neoliberal de Martínez de Oz, caracterizar el momento también, y bueno, empezar a hablar de esto como el puntapié y el inicio. Se te va la voz, acércate al micrófono. Tengo el teléfono cargado. ¿Se me escucha ahí? Ahí se escucha mejor. Dale. Y bueno, eso en primera instancia, primer capítulo. Y el segundo, habíamos leído algunos antecedentes también, como para caracterizar también un poco la cooperativa, no solamente en Argentina. Así claro, ahí en el... sí. Perdón, Adri.
No, ahí la idea era armar el segundo con ya puntualmente hablar más sobre lo que significa una cooperativa, los roles que tienen, y ya centrarnos más en eso, ¿no? En cómo se desenvuelve el trabajo dentro de una cooperativa, cuáles serían las diferencias con un trabajo de tipo una empresa con una SRL. Claro, con más jerarquía, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Bien, o sea, los modelos Exacto. de asociación de empresa. Pregunta, aparte de la dictadura, ustedes, o sea, el puntapié inicial es la dictadura, ¿no es cierto? Cómo el Estado empieza a retroceder en materia de regulación socioeconómica. Eso es importante, pero después, bueno, vienen los 80 y vienen los 90 hasta la crisis del 2001. Eso también están caracterizándolo, ¿cierto? Sí, claro. También vamos a hablar de esto de los 90, quizás un poco del consenso de Washington, digamos, el menemismo, cómo entra en ese juego y bueno, obviamente después ya nos adentramos a lo que fue el 2001 y ahí sí ya hablar de las cooperativas. Y el acceso, ¿pudieron entrevistar, pudieron visitar la cooperativa que habían mencionado? Ahí Diego nos estaba diciendo que el miércoles en teoría ya podemos ir. Así que nada, tenemos que armar las preguntas, ¿viste? Perfecto. El miércoles estaríamos yendo. Buenísimo. Saquen fotos, sí, pidan permiso, por supuesto, a los espacios, si hay documentación interesante de la creación de la cooperativa, si se los dejan digitalizar, eso está bueno. Empiecen, cuando hacen este tipo de laburo, como que van digamos, al territorio, como en el caso de los monoblog, o quienes van a visitar la cooperativa, o quienes van y entrevistan a alguna persona en un espacio determinado, está bueno obtener las fuentes, ya sea en cuestiones de imagen, ¿no? La imagen de los espacios de la fábrica, cómo se organiza una cooperativa, pero si les permiten, y es algo que desde el campo de la historia se está tratando de profundizar, es en la construcción de fuentes, digitalizar los digamos, los documentos de conformación de la cooperativa sería algo buenísimo. Armar un archivo, Hay algo que se está dando muchísima fuerza, que tiene que ver con la profundidad que está teniendo cada vez más los estudios regionales y locales, de armar archivos digitales. O sea, todo aquello, por ejemplo, yo trabajo conformo con otros matanceros, el Instituto del IPAC, y lo que estamos haciendo es armando una campaña para que las familias matanceras nos permitan digitalizar sus fotos y sus documentos de repente de cuándo compraron la casa, de cuándo de repente la otra vez obtuvimos un montón de digitalizaciones del primer plan quinquenal, el plan de vivienda, de cómo la matanza fue loteada en función del primer plan quinquenal y las familias accedieron al primer lote, la constitución de las empresas, el entramado de las calles, de los servicios. Hay mucha gente que tiene muchas fotos y muchos documentos. Hagan sus propios archivos familiares. Si una tía de 70 y pico de años tiene guardada las fotos de la familia, vayan y digitalizalícenla, por favor. Empiecen ustedes a laburar en esto de armar los archivos familiares. Es muy importante. Los archivos que más están teniendo utilización y importancia son los archivos que se están armando a partir de la documentación familiar. Por ejemplo, uno de los más famosos y más grosos que se consultan en el mundo son los archivos de la iglesia mormona. Me dice, qué loco, ¿qué tiene que ver lo mormón? No es que vas a estudiar lo religioso. La iglesia mormona guarda, y digitalmente ahora, pero antes en términos de documento físico, guardan partidas de nacimiento, fotografía, actas de migración. Tienen un archivo, un registro tan profundo e impresionante sobre la vida de las familias que es increíble. De hecho, están prestando el servicio de producción de... ¿cómo es que se dice? Los árboles genealógicos. Y están haciendo un montón de plata encima con eso.
hay gente que está trabajando del armado del árbol genealógico de tal persona que lo pide y lo contrata. Y los que tienen las fuentes sobre esos a nivel mundial. Y les explico los bancos de ADN. Es increíble. Empecemos nosotros como historiadores. Asáltenle los cajones a las tías, los tíos, los abuelos, todo, y digitalicen. Y guárdense todo backupeado en algún lugar, porque de ahí pueden surgir cosas maravillosas. Y esto de las cooperativas, estaría buenísimo de repente tener un archivo digital de los documentos en los cuales se crearon, se constituyeron las cooperativas matanceras. Estaría buenísimo, ¿no? Bueno, váyanlo haciendo sobre los temas que están trabajando ahora. Y vayan y asalten los modulares, los bayú de la tía y de la abuela, ábranle los cajones, y guárdenle las fotitos de manera linda que se puedan mantener, que no tomen humedad, porque se están perdiendo un montón de registros. Sí, Alexis. Quería hacerle una pregunta. Dime. Porque a veces tenemos cosas, pero no estamos seguros cómo usarlas, ¿sí? Le cuento, por ejemplo, la vez pasada pudimos ponernos en contacto con una ex docente ya a esta altura de la escuela 173 ahí en el barrio, que a la vez vivió ahí en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, pude hacer rastreando por Facebook el contacto, qué sé yo, bueno. Hablé con la señora por WhatsApp. Sí. O sea, le había sugerido la posibilidad de hacer una entrevista, porque seguimos todavía huérfanos de entrevistas. Sí, te entiendo. La señora lo que me dice es, pasame algo por escrito y te lo contesto. Sí, pasa mucho eso. Entonces, claro, le hicimos toda una sucesión de preguntas, la señora nos hizo un escrito respondiendo a algunas preguntas, otras posiblemente no. Pero ahora digo, ¿cómo corno uso eso? Porque ni siquiera es la letra de ella, o sea, está escrito y dice, bueno, pero mire, es la letra original de la señora. Pero lo hizo ella. Vos tenés el mail que te lo envía ella, está validado de algún modo. Piensen esto, chicos, a ver. Antes hacían una entrevista tomando nota en otras épocas. Después pasaron a grabarse por audio. O sea, a medida que la tecnología avanza, los dispositivos que se utilizan para las entrevistas son diferentes. Pero también, más allá del curso tecnológico, de lo que nosotros contamos para hacer las entrevistas, piensen también que la entrevista tiene como un carácter de posibilidad. Y esa posibilidad de cómo se va a hacer la entrevista, la decide el entrevistado. Eso que vos comentás es súper normal. Por supuesto que nosotros, ¿qué es lo que deseamos? Una entrevista cara a cara, con grabación visual. Que la señora me conteste lo que le pregunto. Claro, uno tiene ese ideal, pero sin embargo, no siempre se puede así. Pero la entrevista la obtuviste. En tu caso es una entrevista de carácter cerrado. ¿Y cómo la validas? Porque te la mandó por mail, por WhatsApp. ¿Se entiende? Vos Sí, por mail la mandó. Y eso o por WhatsApp, no me acuerdo, en fin, no sé. Claro, y lo tenés que guardar. Claro, tener los datos de esa persona, archivarlo digitalmente. Sí, es así. Parece loco, pero es así. Es así. Y muchas veces, es más, pasa eso con gente muy grosa, que como no tienen tiempo para atenderte, te dicen, mándame la entrevista y te la respondo. Bueno, también tratamos de ponernos en contacto con el padre Tano, que no se llama Tano, dicho sea de paso, y no pudimos atender al padre Tano, no pudimos verlo o ponernos en contacto con él, sino con alguien de los que está en su grupo de comunicación, qué sé yo, uno de sus chamberlanes, me imagino, que también dice, también es válida la palabra, también es válida. No, sí. O sea, nos mandó algunas grabaciones de programas de radio, de actualidad, de lo que está pasando hoy en el barrio. Sí. Y quedamos a ver si nos podíamos poner en contacto pero es como que muchas de esas grandes expectativas que tenemos
fracasan en algún punto. En nuestro corto plazo es un problema, pero si ustedes continúan con esta investigación, para como vienen ahí indagando, van a tener un montón. Sí, ojo, muchas veces sucede que hay datos que en realidad nos lo dan y lo único que hacen es validar datos anteriores Claro. que ya nos habían dicho. Claro. O sea, como muchas veces nos guiamos por Bueno, decir, entonces triangulación viene hay. otro y me dice En lo el caso mismo. de ustedes, triangulación hay. Sí, no, en ese sentido sí, pero como que... Pero ya le digo, uno dice, ay, voy a hablar con este cura y me va a tirar los archivos del Vaticano por la cabeza y voy a encontrar una... Y me dijo, hola, soy Gustavo. No soy el padre Y eso Tano, lleva, soy el que lo ayuda. lleva tiempo hasta que llegas a las bueno. personas. Es difícil, sobre todo las personas, en el caso del cura, No, aparte no sé por qué... también lo me quedé como con cuidan, viste, como que... Me quedé como con cierta sensación de que en realidad de alguna manera es como diciendo, o sea, estamos haciendo cosas en serio, flaco, no me rompas las pelotas con tu tarea escolar. O sea, un poco, ¿no? Me sentí algo así. No, capaz que no, viste, lo que pasa es que son momentos complicados en los barrios populares y menos mal que existen todas estas personas que rodean, qué sé yo, acá cuando, por ejemplo en La Palito, yo la tengo a 5 cuadras. Y bueno, el padre Bachi murió, pero por suerte quedaron todos esos pibes y pibas que lo rodeaban y que hoy están continuando con la obra del padre. Y ya hay otro sacerdote, pero continúa la línea pastoral y está buenísimo. Entonces, lo que pasa es que a lo que tienen que enfrentar cotidianamente es caótico, ¿viste? Pero bueno, hay que tener paciencia. A veces para llegar a determinadas personas hay que insistir, en nuestro caso no dan los tiempos, pero cuando es una investigación a más largo plazo hay que estar. Claro, porque lo malo es que ya ahora en 14 días hay que entregarlo, o sea, ya estamos en la instancia de empezar a terminar de escribir, o sea, no seguir rastreando mucha información, lo que pueda llegar a caer. Te van a caer te van a querer dar entrevista el año que viene cuando ya lo hayas entregado. Bueno, pero lo continúan, porque justamente ustedes lo que encontraron es un objeto de estudio que no está tomado por nadie. Evidentemente amerita un trabajo de investigación y este es, digamos, lo primigenio lo que están haciendo. Nadie habló nunca de ese barrio. Todos lo mencionan, pero nadie profundizó. Y está bueno que hayan encontrado un objeto de estudio al que hay que continuar dándole vida. Está bueno, es muy, muy valorable. Bueno, muchachos, ¿algún comentario más? Si no, damos por finalizado nuestra jornada. La clase que viene vamos a hablar un toquecito sobre el tema de fuentes, de citas de fuentes y de citas de bibliografía, ¿ok? Y algunas cuestioncitas más que están dando vueltas por ahí, y ya después nos dedicamos a escribir y después fijamos fecha de encuentro digital o presencial para hacer las exposiciones. ¿Está? Perfecto. Fuerte abrazo. Nos mantenemos en contacto para lo que necesiten. Buen fin de semana. Gracias, profe. Está hablando ahí cero no ser, lo escucho de acá, no me deja concentrarme. Profe, mañana creo que es